Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Lo tienen, ¿verdad? Entonces dice así: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso pensáis que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga? Y en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido, con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos sus discípulos, dejándole, huyeron. Repitamos esa última parte. Entonces todos sus discípulos, dejándole, huyeron. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Amén. Hermanos, antes de empezar a reflexionar en la palabra de Dios, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Todos nosotros sabemos este momento que Jesús pasó y que relata el capítulo 26 de San Mateo y lo relatan los otros 4 evangelios. Cuando Jesús es aprendido, cuando Jesús va al Getsemaní, luego es aprendido y es llevado hasta la cruz del Calvario. Pero cuando nosotros pensamos en este acontecimiento, hermanos, que pasó acá, ¿cuántos de nosotros estamos conscientes de que Jesús enfrentó esto como un hombre igual a nosotros? ¿O no nos cabe esa idea en nuestra mente a nosotros? Porque yo he escuchado mucha gente que me dice: es que no lo puedo entender. Cuando yo le digo: mire, Jesús, todo este sufrimiento que habla aquí la Biblia que Él pasó, lo pasó en una semejanza igual a la suya, igual a la mía. No, me dijo: no puedo creer eso. Me dice: si Él pasó eso y lo soportó porque era Dios. Entonces, por eso yo, antes de empezar, porque quiero ver cómo es el pensamiento que usted tiene, hermanos. De verdad nosotros entendemos que Jesús pasó todo este momento que la Biblia relata de Él en una semejanza de hombre así como nosotros, o lo pasó como el Hijo. Porque hay gente que, no es que lo pasó, pues de alguna manera Él era Dios, entonces eso le tuvo que haber ayudado a Él. ¿Cuántos hemos escuchado aquí decir que Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él fue 100% hombre, 100% divino y 100% hombre? 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Entonces, esto me enseña la palabra de Dios a mí, que Jesús, cuando pasó todo esto, lo pasó igual que cada uno de nosotros. Lo sintió igual. No hay tales aquí de que alguien venga y me diga: no, él era Dios, Él era el Hijo de Dios y por eso Él tuvo que pasar todo eso. Porque nosotros a veces sacamos algunas cosas, ¿verdad? Como cuando la gente quiere justificar el caso de Judas, la gente dice: no, si Judas lo entregó, así estaba establecido, Judas tenía que morir así. No, Señor, la Biblia no dice eso. La Biblia dice: uno lo va a entregar, pero no dice quién. Ahí le cayó el palo al que andaba con un corazón malo. Podía ser Pedro, podía haber sido Simón, Tomás, o podía haber sido Judas. Que uno lo iba a entregar, la Biblia dice, pero no daba el nombre, ¿verdad? Entonces ahí le cayó el palo al que estaba descuidado. Y que de una virgen iba a nacer Jesús, la Biblia dice, pero no dice que era María. Ella le cayó el privilegio porque era una mujer santa y consagrada para Dios y halló gracia ante los ojos de Dios. Pero Jesús podía haber nacido de Juana, de
de María o de otra María. Hay tantas Marías en la Biblia. Pero en ella cayó este privilegio grande, porque ella, desde que el ángel la saludó, le dijo: Dios te salve María, llena eres de gracia. En ella había virtud para que ella se convirtiera en esa virgen que iba a dar a luz al Hijo de Dios. Pero no, la Biblia nos dice que tenía que ser esta María. Entonces, cuando hablamos de Jesús, muchas veces nos decimos que era Hijo de Dios. Pero entonces, en nuestra humanidad, cuando nosotros sabemos la humanidad de nosotros, lo humano que nosotros somos y lo difícil que es pasar situaciones adversas en nuestra vida, yo muchas veces me he quedado pensando, digo, todo esto que Jesús sintió, la agonía que Él pasó, el sufrimiento, pues, y que dice que hasta su sudor eran como grandes gotas de sangre. Era una angustia terrible. Y no solo, Él mismo le dijo a sus discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Ustedes saben lo que es sentir una angustia así, hermanos? Es algo terrible, es algo duro. Jesús lo estaba pasando en su humanidad, que usted y yo tenemos también. Porque Hebreos 4:15 dice, hermanos, y ahí me confirma lo que yo les estoy diciendo. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno, dice, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice que la Biblia solo habla que Jesús fue tentado en el desierto por Satanás cuando Él estaba ayunando. Pero cuando uno dice que Jesús fue tentado en todo, está diciendo que Jesús pasó tentaciones como las que usted y yo podemos pasar y sentir aquí en la tierra. La diferencia de Él es que Él fue sin pecado. Todas esas tentaciones Él las pudo enfrentar, pero sin pecado. Esa es la única diferencia. Jesús fue fiel en todo, dice la palabra de Dios. Y aunque fue tentado en todo, cuando dice en todo, piensa en las tentaciones que usted y yo tenemos como hombres, como humanos que somos. Entonces, al decir la Biblia, este sumo sacerdote que tenemos no es uno que no se pueda compadecer de nosotros, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Está diciendo las mismas tentaciones y dificultades que tú has tenido. La diferencia con nosotros es que habíamos tentado y hemos pecado. Sin embargo, Jesús fue tentado en todo. Esas preocupaciones, esas dificultades que usted siente y pasa en su vida, Jesús también las pasó como humano que fue ese tiempo que Él estuvo en la tierra. Pero Él empezó su ministerio y salió al otro lado sin pecado, dice la palabra de Dios. Entonces el escritor ahí nos hace una comparación y dice: esas tentaciones que tú sientes, Él sabe y te entiende a ti. Por eso me gusta un canto que se canta de Oscar Medina que dice que el Señor vivió en la tierra y sabe lo que es estar aquí en la tierra. Y sabe que es difícil y que por eso muchas veces nos entiende, porque Él en su humanidad estuvo en la tierra y habitó entre nosotros. Ahora, la situación aquí es, hermanos, que muchas veces nosotros no hemos podido entender estas cosas. Y yo lo que quiero decirles hoy aquí, cuando estamos viendo este pasaje que leímos, es que este pasaje refleja, da a entender lo que nosotros vamos a vivir después de que hemos pasado los tiempos difíciles y cómo lo vamos a enfrentar cuando vengan en nuestra vida. Este pasaje nos dice que nosotros debemos de reconocer, hermanos, y entender los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? Pregunto, ¿los discípulos de Jesús no sabían que estas cosas iban a suceder? ¿No les había dicho nada a Jesús que Él iba a morir y que iba a ser crucificado? ¿Lo sabían o no lo sabían? Sí. Si usted lee en muchas ocasiones, y si lee los versículos al principio del capítulo 26 de San Mateo que estamos estudiando, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y después de eso pasa una serie de acontecimientos. Y después de eso, en el versículo número 36, habla de que dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy ahí y oro. Y ustedes saben todo lo que sucedió ahí.
Pero aquí cuando habla el versículo que leímos, que después de que Jesús, mientras todavía él hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y ustedes saben lo que sucedió ahí. Lo que refleja este pasaje que estamos leyendo es, hermanos, lo que sucede cuando la gente, al ser advertida por algunas cosas, las toma en serio y se prepara tomando las cosas como se deben de tomar. Y también lo que sucede cuando alguien es advertido de algo, pero no le da importancia a esas cosas. Porque ¿qué pasó aquí con Judas? ¿Había sido orientado en cuanto a esto? Sí. ¿Habían orado los discípulos con Jesús? No, ¿verdad? Por 3 veces dice la Biblia que Jesús se apartaba de ellos y aún agarró unos de más confianza que, según Jesús dijo, estos me van a apoyar y van a estar conmigo. Pero cuando él iba a verlos, dice que estaban durmiendo. Y le acababa de decir hace poco tiempo atrás, Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, me van a prender y todos ustedes me van a dejar solo. ¿Y qué le había dicho Pedro? Señor, aunque todos te dejen y aunque me sea necesario ir hasta la muerte contigo, yo no te voy a negar. Pero ¿lo hizo Pedro o no lo hizo? Lo hizo. Entonces, este es un cuadro típico, hermanos, de que nosotros muchas veces somos advertidos de parte de Dios por medio de su palabra, pero nosotros no lo tomamos en serio las cosas muchas veces. No nos está pasando, ese es uno de los problemas que estamos pasando en la iglesia en nuestro tiempo. Mire, estamos viendo cosas, están sucediendo cosas en el mundo que nos están diciendo los tiempos son malos, los tiempos son peligrosos. Guardaos, mirad, velad y orad, porque los tiempos son malos. Pero nosotros como iglesia a veces seguimos viviendo como si no nos estuvieran dando esas advertencias. ¿O no es cierto, hermanos? Porque nosotros somos así, ¿verdad? Como siempre hemos hablado aquí, que era, por ejemplo, todos hemos dicho aquí que cuando se trata de hablar de la muerte, uno dice, no, mejor no me digan de esas cosas. No quiero mejor. Cuando también hemos oído que dicen, no, tenemos que estar con los pies en la tierra, tenemos que tener realidad. Vivir en lo real. Hay cosas que van a venir, van a suceder. Y desde ya deberíamos estarnos psicológica, emocionalmente preparando para decir, cuando esto venga y suceda, yo voy a estar en una posición correcta esperando todo esto. Pero mire, hace poco me dijo alguien a mí, y eso no hace mucho, me dijo, mire, gracias a Dios que aquí donde nosotros estamos no vienen los huracanes, aquí no hay huracanes. Porque uno mira cómo quedan ahí por el lado de Texas y por otros estados. ¿Cómo queda eso, hermano? Como que las máquinas han entrado a cortar todos esos árboles y a derribar esas casas. Pero esta semana como que Dios le dijo a alguien de esa gente que piensa así, porque pasó algo aquí cerquita, ¿verdad? Aquí en Maryland. Pasó un tornado y uno estaba viendo todos esos árboles de pino como que los habían cortado, arrancado. Y como que Dios le está diciendo, mira, esto no es solo allá, también puede venir aquí. Porque esto no es cuestión de que esto y lo otro, como el hombre trata de sacarle solución a las cosas. Esto se trata que Dios está hablando y está enviando señales que los tiempos son malos y peligrosos y que como pueblo de Él tenemos que estar siendo advertidos. No decimos nosotros. Esas cosas no pasan aquí cuando estamos nosotros. Lo que decimos muchas veces. Pero yo le quiero decir esta noche, hermano, y no es que sea pesimista. Pueden suceder también aquí entre nosotros. Pueden pasar en nuestros lugares donde nosotros vivimos. La palabra de Dios nos advierte. Por eso que Jesús les dijo a sus discípulos, mirad, velad por vosotros mismos y estad despiertos. Pero a nosotros nos ha pasado, y hace poco yo les decía a ustedes, que la Biblia habla de embriaguez espiritual. ¿Y la embriaguez espiritual de qué se trata, hermanos? La embriaguez física, ¿qué es? El hombre pierde su noción, ¿verdad? El hombre anda fuera de sí. No tiene dinero, pero le anda diciendo, yo tengo plata, yo tengo cosas, yo tengo esto y lo otro. Yo soy hombre, y aunque su mujer le pegue y todo eso. Pero el hombre ebrio, físicamente, hermanos, anda viviendo, como dicen, en la luna. Él no está viviendo en la realidad. Y nosotros espiritual muchas veces estamos viviendo así. La embriaguez espiritual no nos deja vivir la realidad y estar viviendo en la verdadera situación que estamos viviendo nosotros. No mira uno las cosas como las debe de ver. Uno mira las cosas y no le da importancia.
Por eso es que hay tantas situaciones en las iglesias, tantos problemas. Porque la gente se viene a dar cuenta hasta que reventó la bomba, hermanos. Hasta que la bomba explotó y hizo todos los daños y alrededor y todo lo que hizo. Uno dice, oye, ¿qué fue esto? Yo no esperaba esto. ¿Cómo fue que sucedió esto? Pero la Biblia nos dice, mirad y velad. Conoced los tiempos que estamos viviendo. Entonces nosotros tenemos que estar conociendo y aprovechando los tiempos que estamos viviendo. Estos son tiempos, hermanos, en que nosotros, dice la Biblia, nos pone a que estemos erguidos y con nuestra cabeza levantada, viendo que de un momento a otro algo puede venir y nosotros tenemos que estar preparados. Para que cuando estas cosas vengan, dijo Jesús, y suceden, a ustedes no los haya desprevenidos y desapercibidos. Pero muchas veces la gente estamos viviendo nosotros de esa manera, desapercibidos. La casa se nos está cayendo y todavía no hemos dado cuenta nosotros. Hace poco yo estaba arreglando algo allí, que un hermano me estaba ayudando y sale el vecino y me dice, ¿por qué estás arreglando eso? Me dice, te han mandado carta que repare esas cosas. No, le digo yo, pero si eso no lo arreglo, va a seguir dañando algo y después los costos van a ser más graves. ¿No es cierto que espiritualmente nosotros tenemos que tener cuidado en eso, hermano? Amén. A veces empezamos viendo cositas mínimas que van sucediendo en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestras vidas, pero no nos invertimos en nada. Y ahí va carcomiendo eso, ahí va dañando eso. Cuando venimos a querer reaccionar, ya el costo es bien caro que hay que pagar. Y a veces ya no tienen solución las cosas. ¿Debido a qué? A que estamos pasando por desapercibido las cosas que están sucediendo. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, orad conmigo porque este es un momento duro. Me van a tomar y me van a crucificar. Oren conmigo y no duerman. Pero ¿qué hacían ellos? Y Jesús les dijo, mirad, les dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es lo que nosotros decimos siempre. Mi espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y me está diciendo, mejor el sofá, mejor dormir. Cuando sentimos esos toques de Dios en la madrugada, que hay que levantarse a orar y se le quita el sueño, y como el Espíritu está diciendo, orar, este es un momento de orar, puede venir algo serio para ti, para tu familia, para tu gente. Pero uno dice, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, mejor duermo. Ahora, cuando sucedió esto que leímos, dice que vino la turba, porque se había llegado el momento en que Judas iba a entregar al maestro, y venía aquella turba con espadas y palos a prender a Jesús, y Judas les había dicho, al que yo besare, ese es, prenderle. Y aquí quiero que usted vea la primera señal de estar preparado espiritualmente para enfrentar las situaciones que el mismo Jesús y la Biblia nos dice que vendrán, y el no estar preparado. ¿Qué Judas más tremendo hermanos, que dice que llegó donde estaba Jesús y le dijo, salve, maestro? Un saludo especial que le estaba dando. Y dice cuando le dijo, salve, maestro, y le besó, dice la Biblia. Entonces todos le cayeron encima a Jesús. Pero miren cómo le responde Jesús a Judas. ¿Cómo le dice? Amigo, le dice, ¿a qué vienes? Pues yo pregunto a usted, si usted supiera que alguien le está dando un beso para señal de que lo está entregando a que lo maten, usted le diría, amiguito, ¿a qué viniste, amigo? Pero ¿qué había pasado con Jesús, hermanos? Jesús, él como humano, se preparó en el Getsemaní. Se preparó y ahí se angustió. Y miren la oración. Si Jesús en ese momento, hermano, yo puedo ver la humanidad de Jesús diciéndole al Padre, Padre, si hay otra forma como el ser humano se pueda salvar sin que yo tenga que dar mi vida por ellos, ¿se puede hacer o no? Cuando Él le dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero Él está diciendo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él está totalmente dependiendo de la dirección y de los propósitos de Dios en su vida. Entonces, como Él se preparó, hermano, porque dice la Biblia, me gusta lo que dice Lucas, que dice que Él, estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Qué hace usted cuando el problema le arrecia más en contra suyo? Muchos aquí hemos dicho, no se puede orar, hermano. En los problemas no se puede orar, decimos nosotros. Porque la mente de uno no se puede controlar, está descontrolado todo el sistema emocional y todo. Y en los apuros de la vida no podemos ni orar. Jesús sí pudo orar.
Y estando en angustia, oraba más intensamente, diciéndole al Padre que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y sabe qué sucedió? Dice la Biblia, que vino un ángel del cielo a fortalecerle. No vino a quitarle el dolor que él estaba sintiendo. No vino a sacarlo de toda esa situación y decirle, como nosotros queremos cuando oramos, Señor, manda un ángel y que cambie totalmente esta situación, me saque para yo ser libre de esto. El ángel no vino a hacer eso con Jesús. Dice que se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hay veces que Jesús no va a venir, Dios no va a venir y le va a quitar su problema a ustedes. Lo único que Él va a hacer es mandar su presencia, su Espíritu Santo, a que lo fortalezca, a que usted en el dolor diga, Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Quiero depender totalmente de ti. Pero nos enseña que cuando estamos en el Getsemaní y hemos tomado en cuenta la palabra de Dios para nuestras vidas, hermanos, cuando aparezca el odio en contra de nosotros, nosotros vamos a poder dar amor. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede entre nosotros? Yo les decía a ustedes y he estado hablando mucho de eso. Que muchas veces estamos en un culto aquí muy contentos, muy felices, pero si en el parqueo un hermano nos dice una mala palabra, se tiró todo por el suelo, hermanos, y ahí se terminó toda la bendición que teníamos en la iglesia, aquí en las paredes de este local. Tarde o temprano va a aparecer alguien con muestras de odio en contra de ustedes, con mal en contra de usted. ¿Cómo le va a responder? Depende de su preparación y cómo usted ha tomado los tiempos y las advertencias que Jesús nos dice en su palabra. Si usted está preparado, entonces cuando venga alguien manifestándole odio, usted va a estar preparado para manifestarle amor y para darle amor. Pero el otro caso de otro, que aquí en la Biblia no dice, hermanos, quién era, sino que dice, pero uno de los discípulos, sacando su espada cuando prendieron a Jesús, dice, le cortó la oreja al siervo. ¿Quién era este hombre? En otro evangelio dice que era Pedro. Que Pedro, sacando su espada, le cortó la oreja a este hombre. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, está bueno, así demostrar que estás conmigo, que me defendés a mí. ¿Qué le dijo Jesús? Guarda tu espada, porque el que usa su espada, a espada también va a perecer. Y ahí no dice, pero en otro lugar dice que Jesús agarró la oreja, hizo el milagro y lo sanó también al cinturón este, dando a conocer amor, dando a conocer la gracia de Dios que estaba en su vida, que había recibido a través de estos momentos de preparación en el Getsemaní. Pero Pedro, ¿sabe qué nos representa, hermanos, a nosotros? Representa a todos nosotros, como no estamos preparados, como la Biblia nos dice, queriendo resolver nuestros problemas a nuestra manera y como nosotros queremos. ¿No es cierto eso? Pedro dijo, ¿qué es aquí? Yo tengo mi espada. Y con esto le voy a demostrar que yo estoy capaz de hacer cualquier cosa. No le voy a dar en un pie, como dijo alguien, dispararle en el pie porque por lo menos queda vivo. Pedro le tuvo cerquita al hombre. Eso era lo que le voy a demostrar. Pero Jesús le dice, no, Pedro, esa es falta de preparación espiritual. Si usas tu espada, así también vas a morir a espada. Y hizo el milagro sanando la oreja de este hombre. Entonces, hermanos, ¿pero por qué ellos estaban pasando estas situaciones? Porque Jesús les había dicho, orad y velad conmigo, para que no entréis en tentación. Pero Él vino resolviendo sus cosas a su propia manera. Cuando nosotros no nos hayamos preparado ni hayamos tomado en cuenta la advertencia que Dios nos hace a través de su palabra, así vamos a salir nosotros también, hermanos, queriendo resolver las cosas a nuestra manera. Y no es a la manera de nosotros. Nosotros solo acabamos de arruinar más la situación cuando la queremos resolver a nuestra manera. Es a través, hermanos, de la dirección de Dios y del consejo de Dios y de la búsqueda del Señor, que cuando estemos en dificultades, Él nos va a enseñar cómo hay que saber resolver las situaciones. ¿Cuántas cosas que nos han pasado en nuestra vida, hermanos, no las hubiéramos sufrido tan grandes si hubiéramos dejado que la dirección de Dios estuviera con nosotros y nos ayudara? Pero hemos oído muchos testimonios de gente que dice, pasé este problema y por haber yo actuado de esta manera, agrandé o hice más grande el problema que venía. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? ¿Qué nos están diciendo los tiempos a nosotros hoy, hermanos? Nos están diciendo que estos son tiempos difíciles, que son los últimos tiempos que estamos viviendo. No, nosotros eso lo miramos muy lejos, ¿verdad que sí?
Eso no es todavía para nosotros. La venida del Señor, no, eso está muy lejos. Cuando debemos de tener consciente en nuestra vida que la venida del Señor podría ser en estos mismos instantes. Puede ser mañana, pasado mañana, en este año, o a final de este año, o el otro año. Pero que va a suceder, va a suceder. Amén. Pero nosotros en nuestros planes y en nuestra forma, hermanos, de preparación que tenemos en la tierra, eso lo dejamos muy atrasado para nosotros. Amén. Primero están otras cosas. Hay otras cosas más importantes en nosotros. Y yo quiero decirle, la Biblia ya nos advirtió a todos nosotros. ¿Cuánto tiempo hace que estamos leyendo la Biblia? La Biblia ya nos advirtió, ya nos habló a nosotros. Como Jesús les habló a sus discípulos. Por favor, les dijo Jesús, el Hijo del Hombre va a ser apresado y va a ser crucificado. Por favor, prepárense. Pero ellos durmieron. Pero ellos le dieron más placer a hacer lo que la carne quería y no lo que el Espíritu quiere que hagamos. ¿No es eso lo que estamos viviendo nosotros en nuestros tiempos? Aprovechemos y conozcamos los tiempos que nosotros estamos viviendo, hermanos. Amén. Uno no sabe qué situaciones vamos a tener que enfrentar y qué vendrán. Estos últimos tiempos que vienen a nosotros. El otro día estaba viendo con mi esposa y le digo yo, Blanca, qué terrible ha de ser eso. De esa gente que sufrió esos tornados y ver que su casa se está levantando. Y la historia que salía de un padre que se había ido al sótano con su hijo y que tenía agarrado a su niño, queriendo que el huracán no lo levantara, pero al fin de cuentas el huracán pudo más que él y su niño lo levantó y estaba desaparecido y lo estaban buscando. Y ¿te das cuenta? Le digo yo, qué desesperación de ese padre, de tener a su niño en el brazo y sentir que el huracán se lo estaba levantando y se lo quitó, pues, y después no habían dónde lo había tirado. ¿Crees que esos momentos son fáciles y son bonitos, hermanos? Esas son cosas duras. Pero a usted y a mí no nos pueden pasar esas cosas. Eso es en otro lado, eso es con otra gente. A usted y a mí no. Esa es la posición que nosotros tomamos. Y por eso dejamos muchas veces pasar por alto la advertencia de la palabra de Dios. Y Jesús no les dijo a sus discípulos, orad para que no caigáis en la tentación. Les dijo, orad para que no entréis en tentación. ¿Cuántos oramos para no entrar en la tentación? Amén. Nosotros oramos cuando ya hemos entrado a la tentación. Ya entramos y lo que estamos viendo, a ver si caigo o no caigo, ¿qué hago? Y ya la tentación puede más porque ya se metió. Pero Jesús a sus discípulos les dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. ¿Qué cosas vendrán y qué tiempo nos va a tocar enfrentar a nosotros en nuestro tiempo que estamos viviendo, hermanos? No lo sabemos. Pero lo que sí podemos hacer hoy es apegarnos a nuestro Señor. Amén. Tomar en cuenta la recomendación de su palabra. Aleluya. Decirle al Señor, yo quiero estar unido a ti, Señor. Yo quiero estar seguro que venga lo que venga. No lo voy a enfrentar solo. Tú vas a estar conmigo. Porque estoy haciendo lo que tu palabra me advierte y tomando en cuenta tu consejo. Pero muchos de nosotros la sorpresa que nos llevamos es que nos tocó el momento difícil y hasta entonces nos estamos dando cuenta que la estamos enfrentando nosotros solos. Porque el Señor hace rato que se alejó y se apartó de nosotros muchas veces. Porque cuando el Señor nos llama la atención y nos pide consagración y búsqueda a Él, nosotros preferimos hacer otras cosas y no buscar a nuestro Señor. Con respeto, hermanos, y yo sé que algunos no todos podemos estar en ayuno, como decía nuestra hermana, pero yo diría que para mí los días de ayuno que la iglesia promueve, sería bueno que toda la gente, todos los hermanos, toda la iglesia dijeran, qué bonito es unirnos todos y estar en un ayuno de consagración y búsqueda a nuestro Señor, a quien nosotros servimos y adoramos. Amén. Pero la carne dice, mira, pero no. ¿Sí o no, hermano? Porque yo me recuerdo cuando yo empecé a caminar en el evangelio y anunciaba el pastor días de ayuno hacia nivel de congregación, yo decía, yo sí me voy a ir porque a mí solito se me hace difícil, decía yo. Y a veces he dejado de cortar el ayuno porque no aguanté el hambre, pero en compañía de todos los hermanos hablando y estudiando la palabra de Dios, voy a soportar el ayuno completo y lo voy a hacer para la gloria de Dios. Pero hoy, hermanos, ¿cree usted que la gente ayuna en su casa solos? Qué bonito sería que cuando dijéramos ser el primer domingo del mes,
toda la gente dijera, nos vamos todos a la iglesia, estar en un día de ayuno y consagración a mi Dios, consagrando a mi familia para Él, consagrando mi matrimonio para Él, buscando que las cosas cuando vengan y se pongan difíciles, yo estoy seguro que estoy agarrado de la mano del Señor y no voy a estar solo. Aleluya. Pero nosotros estamos pasando por inadvertido eso que el Señor nos ha dicho, que lo busquemos y que nos preparemos porque los tiempos son malos y peligrosos. Entonces, hermanos, ahí tenemos los resultados que Jesús enfrentó esta situación y lo pasó al otro lado y cumplió el propósito de Dios porque Él sí oró y se sometió a su Padre que lo había enviado. Dios le dijo, este no es el propósito de pasar esta copa, el propósito es que tú la pases porque así es la forma como la humanidad y el mundo puede ser salvo de sus pecados. Y Jesús tuvo que beber esa copa. Y acuérdese usted que copa en la Biblia, cuando se habla de copa en Apocalipsis, muchas veces se menciona, se habla de la ira de Dios. Jesús tomó la ira de Dios, hermanos, Él mismo. La ira de Dios, su Padre la tomó Él mismo. ¿Por qué? No porque Él hubiera pecado, sino que la ira que estaba sobre cada uno de nosotros, de usted y yo, por pecadores, por habernos apartado de Dios, vino sobre Jesús. Pero dice que Él le dijo al Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y estando en angustia, oraba más intensamente. El dolor era fuerte, la angustia era dura, pero Él oraba más intensamente. Es lo que el Señor nos pide a nosotros que hagamos hoy. Getsemaní es la prensa de aceite. Ese huerto de Getsemaní era donde estaban las prensas, donde los higos o las aceitunas se prensaban para exprimirles el aceite. Y muchas veces, hermanos, como cristianos, vamos a tener que sentir que estamos pasando esos momentos difíciles. Amén. Prensas, momentos difíciles que nos oprimen. Pero si el Señor está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién será contra Amén. Nosotros? Entonces, hermanos, todos los que estamos acá, amigos, si hay alguien que todavía no ha aceptado al Señor, ¿qué queremos nosotros? ¿Queremos enfrentar las situaciones de la vida nosotros solos? Y sin sentir ese amparo y sin estar bajo ese abrigo de nuestro Dios que dice que con sus alas nos cubrirá y ahí estaremos seguros. ¿O queremos decirle al Señor, invitarle al Señor, yo quiero que tú estés cubriendo mi vida, que estés conmigo? Aleluya. Porque sería, hermanos, algo maravilloso de poder sentir que en medio de la lucha y la prueba, como Jesús sintió, que Él estaba desesperado, angustiado, pero cuando el ángel descendió para fortalecerle, otra cosa fue. Cuando usted y yo estemos desesperados por situaciones de la vida, pero sintamos que la presencia de Dios y esa mano invisible de Dios nos toca y nos dice, aquí estoy contigo, aún en el dolor y en la dificultad. Porque no se quiere decir que Dios está conmigo, que nosotros muchas veces lo hemos creído así. Si Dios está conmigo, yo estoy en un dolor, en una prueba, que venga y que me la quite. A veces Dios no va a venir y me va a quitar la prueba, el dolor que estoy pasando, pero va a estar conmigo y me va a dar fuerzas. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo en aquella ocasión en su naufragio, esta noche ha estado conmigo del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho que tenga ánimo, que va a permitir que yo llegue hasta Roma. Aleluya. Y muchas veces el Señor va a venir, no nos va a quitar el dolor, pero nos va a decir, yo estoy contigo y te voy a permitir que salgas un día adelante de estas dificultades, porque yo estoy contigo. Amén. Pero se da cuenta lo terrible que es, hermanos, pasar esos dolores y esas pruebas y que Dios no esté con nosotros. No, la gente dice, no, dice, yo me mato, dice la gente. Yo no sé para dónde salgo y qué hago, pero esto no se puede, esto es difícil. Pues entonces hoy el Señor nos está diciendo, vamos al Getsemaní y ahí preparémonos y ahí oremos y ahí busquemos la presencia de Dios y asegurémonos que Dios está con nosotros. Porque Jesús salió, hermanos, amiguito, ¿a qué veniste? Le dijo. Y todavía habló con ellos ahí, porque otro evangelio dice que cuando que le dijeron, ¿a quién busca? Y Jesús dijo, yo soy. Dice en la Biblia que un poco de hombres cayeron al suelo solo con que Jesús dijera, yo soy. Y luego vienen ellos, pero Jesús les dio bien claro y les dijo, ustedes no me están apresando a mí, ustedes no me van a llevar a la cruz a mí, yo estoy dando mi vida por la humanidad. A Él no lo mataron, a Él no le quitaron la vida, Él la dio voluntariamente.
Porque ese es el propósito del Padre, para que usted y yo tengamos hoy salvación y vida eterna. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué dirá Jesús cuando mira muchas veces ese descuido de nosotros en nuestra vida espiritual? ¿O qué siente usted cuando le da algo a su hijo y su hijo no lo sabe valorar lo que usted le da? Imagine que usted le da dinero a su hijo y su hijo empieza a tirarlo, a botarlo, y a usted le costó sudor de su frente. ¿Qué sentirá Jesús cuando Él nos mira muchas condiciones de nosotros? Y Jesús va a estar diciendo: tanto que yo sufrí en el Getsemaní, tanta angustia y tanto dolor que yo pasé, dando mi vida, derramando mi sangre en la cruz del Calvario, para que ellos fueran enriquecidos por ese sacrificio que yo hice. Pero ellos no lo están tomando en cuenta. Lo están viendo como cualquier cosa. Y hay otras cosas más importantes sobre eso para nuestras vidas. Entonces yo les invito hoy, hermanos, a que juntos le digamos al Señor: Señor, gracias. Este es el tiempo en que yo tengo que levantar mi cabeza, aprovecharlo y vivirlo de la manera que debo de vivirlo delante del Señor. Yo no le estoy diciendo nada malo a nadie. Pero usted y yo no sé qué nos espera del mañana. ¿Es cierto o no? Uno no sabe. Porque el hecho que es cristiano no nos deja exentos de pasar momentos difíciles. Y hay gente que dice: pues si yo soy cristiano, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Y quién le dijo que cuando usted iba a ser cristiano no le iba a pasar nada? Nadie le dijo eso, ¿verdad? Porque si algún hermano le dijo eso, le mintió. Pero yo le digo a la gente: usted busca a Cristo, va a tener la seguridad que Cristo está con usted, y que sus problemas Cristo los va a enfrentar con Cristo. Porque una cosa es enfrentar mis problemas sin Cristo, y otra cosa es enfrentarlos con Cristo. Amén. Desde que yo entregué mi vida al Señor, mis problemas los he enfrentado con el Señor. Eso es una seguridad. Pero que porque venimos a Cristo no vamos a tener problemas, eso es una mentira. Amén, así es. Mañana pasado nos puede pasar cualquier cosa a nosotros. Podemos enfrentar cualquier situación. Entonces mi consejo es que lo enfrentemos y estemos unidos a Cristo, porque las cosas van a ser diferentes. Imagínense usted si Job, hermano, no hubiera sido temeroso y hubiera estado con el Señor cuando le vienen todo ese montón de cosas en contra de él. Y la mujer diciéndole: matate. ¿Qué hubiera hecho usted? Se hubiera matado. Pero él le dijo: como una mujer facto has hablado. Vamos a recibir solo lo bueno de Dios y no lo malo, le dijo. Pueden venir cosas malas a mi vida, pero lo que yo sé es que Él está conmigo. Y yo un día lo voy a ver a mi Rey glorioso, voy a estar con Él. Y esa es la confianza grande que tenemos en el Señor. Pero entonces, ¿qué haremos? Tomemos en cuenta la palabra de Dios que nos dice: mirad, aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos al Getsemaní entonces. Aleluya. Señor, ya me advertiste que muchas cosas malas pueden venir, pero yo me voy a preparar. Si viene alguien sacando su espada en contra de mí, ¿cómo le voy a responder? Amigo, ¿a qué vienes? O le va a decir: aquí tengo la mía también. La Biblia nos da ese ejemplo, hermanos. Y como si usted me entendió y hablamos de que Jesús lo enfrentó todo siendo como un hombre humano igual a nosotros también lo podemos hacer. Amén. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda y nos da fortaleza. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Y le quiero decir que si hay alguien, hermano, que en esta tarde quiera que oremos juntos, en esta hora, quiera venir al altar, venga.